Hola, estamos listos para arrancar con la segunda parte de la cápsula Principios de Diseño, en compañía del ingeniero arquitecto José Gabriel Rodríguez Méndez. Adentrémonos un poco en los principios visuales. Sí, todos ellos, como te decía, son principios del diseño arquitectónico. Habrá quien les dé más peso que otros, habrá quien los use, habrá quien prefiera otros principios, pero hablemos de escala. La escala tiene que ver con la proporción o el tamaño de un edificio o de un espacio respecto al hombre, respecto a quien lo va a usar. A eso nos referimos con escala. Sí, puedes tener una escala muy pequeña, íntima, cuando el espacio es pequeño, la altura es pequeña. Tal vez pensemos en una habitación, ¿sí? Tratas de generar un ambiente íntimo, ¿verdad? Pero puedes crear una escala monumental cuando el espacio es inmenso respecto al usuario, respecto a la persona. Pensemos en el Zócalo capitalino, tú te paras ahí, el espacio es enorme. Entonces, a eso se refiere el principio de la escala. La proporción va en relación con la escala, porque de acuerdo a la proporción que le des al espacio, escalas o le das cierta jerarquía o cierto sentido al espacio que estás construyendo. El ritmo también es un principio donde tiene que ver con la repetición de elementos. Cuando repites un elemento una cantidad de veces, la separación que hay, los intervalos que hay, el tamaño que hay entre ellos, eso se refiere al ritmo. Imagínate tú, por ejemplo, un portal con arcos. Entonces, las columnas de cada arco van marcando un ritmo permanente, continuo. Imagínate que de repente tienes 10 arcos iguales y uno más grande. Entonces ese arco más grande rompió el ritmo de los 10. No quiere decir que sea malo, simplemente lo rompió visualmente. Hay ahí algo, es como la música, ¿no? Tienes un ritmo y de repente lo cortas o lo amplías. Pero eso se refiere, es muy similar, solo que en la arquitectura es visual, no es auditivo. Los mismos principios se dividen para complementarse unos con otros, formando categorías para que se pueda trabajar de manera independiente para obtener un mejor resultado. Para un arquitecto, ¿qué tan complicado es pensar en un diseño sencillo o intuitivo? Yo creo que la sencillez es lo más difícil de lograr en la arquitectura. Uno imaginaría lo contrario, ay, qué sencillo está. Pero llegar a lo simple y a lo sencillo es muy complejo, requiere mucho más trabajo. Generalmente cuando uno empieza a diseñar, en el proceso de diseño complicas las cosas. Y le pongo esto, y le pongo lo otro, y súbele, y bájale, y agrégale, y quítale. Encontrar la armonía visual, la estética y la belleza con pocos elementos es complejo y requiere muchos ensayos. Hay arquitectos y hay corrientes de arquitectura que buscan la complejidad, buscan recargar la arquitectura de elementos, de diseños, de ornamentos, de adornos. No es que esté mal, simplemente son corrientes y posturas. Pero todo es, si el usuario es lo que está buscando, hay que dárselo. Imagina cuántos diseños genera un arquitecto a lo largo de su vida. Gracias a esto, ¿se suelen reciclar ideas? Es difícil crear arquitectura todos los días, pero creo que es válido utilizar los elementos que has ido generando a través de tu trabajo en distintas obras. No lo veo malo, sí suele hacerse, es decir, una columna pues la utilizas la cantidad de veces que la necesites en un proyecto, un elemento formal, visual, lo puedes seguir utilizando n cantidad de veces. Creo que es válido y necesario, porque luego también si encuentras un elemento arquitectónico que te ha funcionado, tu misma curiosidad creativa te puede llevar a probarlo en otros escenarios, en otros edificios, en otros contextos. Entonces creo que es válido probar, creo que es más que válido, necesario poner a prueba tus ideas, poner a prueba tus soluciones. Lo vería más en ese sentido que en el término de reciclar o reutilizar. Como pudimos escuchar, hay estructuras que se utilizan una y otra vez porque forman parte de las piezas básicas de la construcción. Mas, sin embargo, se trata de evitar la repetición para crear diseños únicos. ¿Qué es lo más habitual que suele pedir un cliente en el diseño de una casa? Pero no sé si más habituales, pero creo que lo más común es que le ponen atención a los baños. Siempre te piden algo en los baños. Los baños son importantes para las personas. Hay quien se enfoca mucho en la cocina. Creo que las habitaciones es una parte también que marcan como necesidades muy específicas. Y la parte de las habitaciones
y a veces la sala, porque la sala se ha vuelto, o no se ha vuelto, la sala es un lugar de convivencia y de mayor uso en una casa por lo general. Entonces te dicen, yo quiero la sala con ciertas características porque suelo recibir mucha gente, porque suelo tener amigos, o no, entonces también, pero hacen énfasis en la sala. Los demás, te decía, pueden ser espacios muy personales, muy íntimos, el baño, la recámara, con características muy a la persona. Cada familia requiere de ciertas secciones personalizadas dependiendo de sus hábitos. Es trabajo del arquitecto llevar al pie de la letra las indicaciones o sugerir cambios importantes. Con esto, llega a ser importante que casas o edificios deban tener un sentido de pertenencia e identidad conforme a su entorno. Ricardo Legorreta es un arquitecto mexicano que falleció hace algunos años. Él decía que hay ciudades con edificios hermosos, pero que son feas. Es decir, el arquitecto tiene la tendencia a centrarse en su edificio, en el que está diseñando, y a veces pierde de vista el contexto y el entorno. Entonces, sí debemos tomar en cuenta por muchas cosas. Por integrarse a un lugar que ya existe, antes de que tú llegaras como arquitecto a crear algo, el lugar ya existía, tiene una historia propia, tiene una cultura propia, tiene una forma de vida propia. Entonces creo que debemos ser respetuosos con eso y no llegar a querer imponer cosas. A veces creo que por ahí va la cosa. Y también porque debemos pensar que un edificio construido en algún lugar, cualquiera que este sea, va a trascender el tiempo. Entonces el día de mañana le va a aportar al paisaje de ese lugar y puede embellecerlo o puede perjudicarlo. Entonces creo que debemos pensar un poquito más de una forma holística, de una forma un poquito más allá del edificio donde construimos o que estamos diseñando, y a través del tiempo cómo envejecería un edificio, cómo envejecería una ciudad, y qué le aportaría nuestro trabajo a eso. Y tampoco digo que esto deba ser una limitante para no crear cosas nuevas. Siempre hay que buscar crear cosas nuevas, pero creo que también debemos ser conscientes que hay algo que nos antecede, y para mí un principio de diseño sería el respeto a ese lugar, ¿no? A su cultura, a su gente, a su pasado, y que nuestra obra, nuestro trabajo le aporte y honre a eso. Aquí concluimos con este tema, trayendo para ti a personas tan preparadas con ganas de compartir todo su saber de una manera tan interesante. Espero lo hayas disfrutado y nos vemos la siguiente semana aquí en Gente Univa.